Ya, el día de hoy vamos a revisar lo que son diferentes algoritmos para resolver ejercicios de evaporación de efecto múltiple. Puede ser efecto doble, triple, ¿ok? Bueno, puede ser más efectos, pero eso no creo que a estas alturas de la vida les pongan un ejercicio así tan complicado. Entonces, ok, primero vamos a hacer el primer algoritmo, que es el de iteración, y luego vamos a ver un algoritmo que no estoy segura si ya lo vieron, pero igual lo vamos a revisar, que es usando directamente un solver en Python, o sea, no es necesario estar haciendo todas estas iteraciones. ¿Ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, digamos, el algoritmo, el de solver, ese no lo puedo aplicar en todos los casos. ¿Ok? Digamos, en el ejercicio número 2 de la tarea, yo no lo puedo aplicar específicamente porque a mí me piden determinar, perdón, a mí me piden utilizar el diagrama de Turing y el diagrama entálpico también. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, primero les voy a explicar un poco cómo son estos algoritmos y luego vamos a verlo aplicado en ejercicios. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que tal vez hayan revisado la ayudantía de la semana pasada, porque ahí sí doy ciertas pautas con respecto a cómo determinar las entalpías de cada corriente, qué representa cada corriente, etc. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema de evaporación ya con dos efectos, o sea, más de un efecto, ¿verdad? No es que tenemos, digamos, cuando tenemos un solo efecto, se utiliza el vapor vivo, ¿verdad? O sea, tenemos un vapor externo, que es el que calienta el equipo y permite que la solución se concentre al evaporar cierta cantidad de agua de la solución. Cuando tenemos ya más de un efecto, entonces nosotros, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos más vapor de servicio. Pero aquí tal vez lo que se hace es, se reutiliza ese vapor que, bueno, valga la redundancia, se evaporó de la solución como vapor de servicio en el siguiente efecto. ¿Ok? Y eso va a ser lo mismo, digamos, si aquí tenemos un efecto adicional, este vapor que sale es el que se va a utilizar como servicio para el siguiente efecto. ¿Ok? Eso tal vez con respecto a un poco de lo que es cómo es el funcionamiento de un sistema de evaporación de dos o más efectos. Entonces, para resolver el tipo de ejercicios, nosotros, bueno, vamos a comenzar. Primero tenemos que, paso 1, determinar la temperatura de saturación del agua del último efecto. Por lo general, en este tipo de ejercicios nos suelen dar la presión del último efecto, del último. Si digamos, yo tengo un sistema, qué sé yo, de 6 efectos, siempre me dicen, no, la presión del último efecto es tal. ¿Ok? Y eso tal vez ustedes se pueden dar cuenta en el ejercicio, en el segundo ejercicio de la tarea. Ahí les dan cuánto es la presión del último efecto. Entonces, de ahí, o sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como nosotros ya tenemos cuál es la presión de ese efecto, como nosotros ya tenemos cuánto es la presión, ¿verdad?, de este efecto, simplemente hallamos esa temperatura de saturación, perdón, a la presión del efecto, o sea, en este caso la presión del segundo efecto. Y esto, ¿cómo lo hallo? En tablas. Simplemente, ya, simplemente ¿qué hago? Ubico la presión y saco la temperatura de saturación y listo. Ese es mi primer paso. Okay, eso, por así decirlo, no es mucha ciencia. Mi segundo paso es resolver un balance de materia, solo balance de materia. Aquí lo que se hace es que se asume que los flujos de vapor en cada efecto son iguales. A estos flujos yo me refiero con la cantidad que se evapora de agua. Es decir, con esto y esto. ¿Ok? Entonces aquí, ¿yo qué hago? Resuelvo un balance de materia con esta suposición. Entonces, primero, como parte de datos de ejercicios, el ejercicio siempre me suele dar el flujo de alimentación, ¿verdad? M1, también a cuánto entra esa solución,
Y también me suelen decir a cuánto ya la tengo que concentrar. ¿Okay? Es decir, a este X7. O sea, yo ya tendría, digamos aquí, M7, no, perdón. Tendría X7. Y acá tendría M1 y X1. Entonces, con este balance de soluto, yo puedo determinar cuánto es M7, ¿verdad? Por eso tal vez ahí lo tengo subrayado, lo voy a subrayar un poquito más. Yo puedo determinar cuánto es M7, ¿ok? Ahora, haciendo el balance global en este caso vendría a ser M1, acá M6, M8 y M7, ¿ok? Con el balance global, yo puedo determinar otro flujo. En este caso, bueno, si se dan cuenta, aquí, ¿verdad? Digamos, mi primera ecuación sería esta. M1 es igual a M6 más M8 más M7. Pero yo sé que M8, este flujo de condensado va a ser igual a M2. Porque al final es el mismo vapor, o sea, no, aquí esta parte, esto que está aquí, este vapor y este condensado, justamente por eso lo puse con flechas del mismo color, no se mezclan, simplemente lo que hacen es transferir energía. ¿Ok? Entonces justamente esas corrientes son iguales. Entonces aquí yo tengo, bueno, esto no es una suposición, esto es algo que se maneja así el equipo, porque el flujo no se mezcla, entonces M2 es igual a M8, y también, y bueno, con eso tal vez reemplazando, o sea, reemplazando esto aquí, me quedaría M1 igual a M6 más M2 más M7. Ahora sí, con la suposición de que mis flujos de vapor son iguales, o sea que M2 es igual a M6, yo puedo este que está aquí meterlo en esta ecuación y finalmente me quedaría que M1 es igual a 2 M6 más M7. Con esta ecuación, ¿verdad? M1 es un dato que me da el ejercicio, M7 yo ya lo saqué anteriormente. Con esto que está aquí, yo, ¿qué obtengo? O puedo despejar M6. Y una vez que ya tengo M6, yo sé que M6, sé que M6 es igual a M2 y este es igual a M8. Ok, con eso ya tendría hasta ahí, tendría resuelto lo que es el balance para, vamos a encerrar esto, para la corriente 1, 2, 6, 8 y 7. Ok, me faltaría en este caso la corriente 3, que eso del balance de la solución aquí en el efecto 1, lo puedo determinar. Que simplemente lo que hago es despejar. Y con eso ya tendría prácticamente los flujos con respecto a todo lo que es la solución. ¿Okay? Con respecto, digamos, al vapor vivo, digamos, a las corrientes 4 y 5, yo no puedo tal vez determinarlo simplemente con el balance de materia, porque mi única ecuación, ¿cuál es? Que M4 es igual a M5, nada más. Entonces, si solo lo pongo así, arbitrariamente puede ser cualquier flujo. Entonces, hasta este punto, yo solo tendría los flujos básicos M1, 2, 3, 6, 7 y 8. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Listo. Entonces, este sería, vamos a poner aquí, hasta este paso, nosotros tendríamos solo flujos de corrientes 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Es lo único que yo tendría hasta ese punto. Listo. Entonces, mi siguiente paso es calcular el aumento del punto de ebullición. Ahora, en este punto va a depender bastante de tal vez qué tipo de caso yo tenga. Si ustedes tal vez se fijan en el ejercicio 3 del deber,
el aumento del punto de ebullición, a mí me dan una ecuación, ¿verdad? Una ecuación que depende de la fracción molar, ¿ok? Vamos a anotar aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. El aumento del punto de ebullición, como les había mencionado tal vez en la otra ayudantía, depende de la fracción molar. Para el efecto 1, se utiliza la composición que sale concentrado, o sea, en este caso sería X3, y para el efecto 2, sería la composición X7. ¿Ok? Ahora, lo que yo les decía es que la forma en que yo calcule ese aumento del punto de ebullición va a depender de si a mí me dan una ecuación, digamos, ya les digo, en el ejercicio 3 del deber está una ecuación que dice, ya, el aumento del punto de ebullición lo pueden calcular como, y ahí les dan la ecuación directamente, o mediante tablas, perdón, mediante el diagrama de During. Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo simplemente lo que hago es calcular ese aumento del punto de ebullición utilizando, obviamente, lo que es las composiciones. Okay, pero en este caso, digamos ya X7 yo ya lo tendría, que es un dato que me da el ejercicio, y simplemente me tocaría calcular X3. ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo haciendo un balance de soluto. Entonces, antes de calcular el aumento del punto de ebullición, tendría que calcular este X3, porque bueno, ya tendría estos datos que me dan el ejercicio, M3 que lo saqué en el paso anterior, y X3 que lo calculo y así determino cuánto es el aumento del punto de ebullición. Ok, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. El siguiente paso es determinar la temperatura de cada corriente y la diferencia de temperatura disponible. Esto que está aquí, no sé si son ecuaciones que ya las vieron, pero no voy a entrar tanto a detalle a explicar cómo partieron estas ecuaciones, pero sí es importante que, bueno, igual ustedes lo repasen ya si es que ya lo vieron o si recién lo van a ver. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ¿verdad? Yo ya tengo cuánto es la temperatura, digamos, de los pasos anteriores, ¿yo qué tengo? Tengo la temperatura de saturación del segundo efecto, tengo cuánto es el aumento del punto de ebullición del primer efecto, tengo cuánto es el aumento del punto de ebullición del segundo efecto. ¿Ok? Ahora, con esto, digamos, yo ya puedo determinar de manera un poco fácil cuánto es la temperatura 6 y la temperatura 7, porque la temperatura 6 es igual a la temperatura 7. En este caso, acordémonos que tanto el vapor y el producto concentrado que salen del efecto salen a la misma temperatura. Y esa temperatura del vapor y del producto en concentrado que representa es la temperatura de ebullición de la solución. Y eso, o sea, tal vez, ¿qué representa o cómo se lo determina? Es la temperatura de saturación del efecto más el aumento del punto de ebullición. Entonces, en este caso son variables que yo ya tengo. Entonces, aquí sería la temperatura de saturación del segundo efecto, que esto lo determiné en el paso 1, más el aumento del punto de ebullición del segundo efecto, que esto lo determiné en el paso anterior. Y simplemente la temperatura 7 es igual a la temperatura 6, entonces ahí tengo dos temperaturas. Ahora, ¿qué más temperaturas puedo tener? Bueno, la temperatura 1, esa es una temperatura que me da el ejercicio, pues aquí no tengo que hacer tal vez gran cálculo. ¿Ok? ¿Y qué más? Temperaturas, voy a poner aquí también, temperatura 1 tengo, pero eso ya es por parte del ejercicio. La temperatura 4, en este caso es la temperatura del vapor vivo. Esa temperatura 4
Ok, aquí también como parte de datos, siempre me suelen dar a qué presión entra el vapor vivo. Y este vapor vivo, por lo general, siempre suele ser saturado. Entonces, esa temperatura 4, simplemente yo la puedo determinar como la temperatura de saturación a la presión a la que entra el vapor, que en este caso le vamos a poner presión 4. Y como el condensado simplemente es líquido saturado, o sea, tanto la temperatura 5 va a ser igual a la temperatura 4. Temperatura 5 va a ser igual a la temperatura 4. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok. Pero ahora, tal vez qué temperatura nos falta? Nos falta determinar lo que es la temperatura 2, la temperatura 3 y la temperatura 8. ¿Cómo los determinamos? Aquí nosotros sacamos, déjenme poner esto un poco más para abajo. Nosotros determinamos el delta T disponible. El delta T disponible. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el delta T disponible? Esto representa, déjenme ver un ratito. La temperatura 6 a la que opera el evaporador 2 es la misma que la temperatura 6 y 7. Esta. Sí. A ver, ¿a qué te refieres con temperatura a la que opera? Porque, digamos, una cosa es que el evaporador opere a una presión, ¿ya? Pero acordémonos que si hay un aumento del punto de ebullición, o sea, si ese aumento es considerable, o sea, no es despreciable, entonces la temperatura no va a ser la misma que la temperatura de saturación a la presión que opera el evaporador. No sé si tal vez me hago entender ahí. ¿Ok? Si tal vez el aumento del punto de ebullición no es significativo, entonces la temperatura a la que opera sí vendría a ser la misma que la temperatura de salida de las corrientes, en este caso 6 y 7. Ok, entonces, ok. Ok, entonces la temperatura disponible en este caso sería la temperatura del vapor vivo, aquí vapor vivo, o sea, de manera general, menos la temperatura de saturación del último efecto, voy a poner aquí último efecto, menos la sumatoria del aumento del punto de ebullición. Entonces, en este caso sería T4, en este caso en particular, T4 menos la temperatura de saturación del segundo efecto menos el aumento del punto de ebullición del primer efecto más el aumento del punto de ebullición del segundo efecto. La T, disculpa, la T4 ¿con qué presión puede ser obtenida? T4, ok, T4 es la temperatura del vapor vivo. Por lo general, siempre le suelen dar a qué presión entra el vapor vivo. Tal vez no tenemos que, digamos, en el ejercicio 1 del deber, o sea, me estoy aquí relacionando con el deber porque son ejercicios que ustedes ya han visto, entonces como para que los relacionen ahí. En ese ejercicio les dicen que el vapor, perdón, en el ejercicio 2 del deber, les dicen que el vapor vivo entra a 3.2 atmósferas y que la presión del segundo evaporador es de 0.15. Una cosa es la presión del vapor vivo y otra cosa es la presión del evaporador. No siempre va a ser la misma. Entonces,
en ese ejercicio como tal, la presión del primer evaporador no es 3.2, solo esa es la presión del vapor vivo. Entonces, yo tengo que determinar la temperatura de saturación usando la presión del vapor vivo. Y esa va a ser la temperatura 4, que va a ser la misma que la temperatura 5. Porque aquí solo ocurre un cambio de fase, de vapor saturado a líquido saturado. Ok, no sé si con eso pude responder la pregunta. Ok. Listo, entonces, a ver, déjame tal vez. Ya. Más el aumento del punto de visión del segundo efecto. Esto en este caso en particular, que tenemos un ejemplo de un evaporador de doble efecto de alimentación directa. Pero de ahí si tenemos de triple efecto o de doble efecto, pero con alimentación inversa, sería lo mismo, simplemente lo que cambiaría sería el orden de las temperaturas. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo sí ya tengo cuánto es T4, ya tengo cuánto es la temperatura de saturación del último efecto, ya también tengo cuántos son los aumentos de punto de ebullición, y yo puedo sacar cuánto es esa temperatura disponible. Y con esa temperatura disponible, yo puedo calcular cuánto es la temperatura, usando estas ecuaciones que están aquí, porque eso que está aquí, perdón, es la temperatura disponible. ¿Ok? Entonces yo puedo sacar, en este caso, vamos a sacar delta T1, vendría a ser 1 sobre el coeficiente de transferencia por el delta T disponible, dividido para 1 sobre U1 más 1 sobre U2. ¿Ok? Y de la misma manera se sacaría el delta T para el segundo efecto, con la única diferencia que, déjenme ver si puedo, ajá, de que ya no sería U1, sino sería U2. Aquí. Ok, déjenme hacer esto más abajo. Ahora, ¿para qué me sirve tener esto que está aquí? Como yo les había mencionado, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta saber cuánto es esa temperatura 2, la 3 y la 8. En este caso, ese delta T1, o sea, para el primer efecto, a la final es T4 menos T2. Estos que están aquí, estos delta T, representan la fuerza motriz en cada efecto. Y acordémonos que siempre va a ser la temperatura del vapor de servicio menos la temperatura de ebullición de la solución. O sea, en este caso T4 menos T2. Para el caso del delta T del segundo efecto sería T2 menos T6, porque T2 vendría a ser la temperatura del vapor de servicio y T6 vendría a ser la temperatura real de la solución. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo ya tengo cuánto vale esto y cuánto vale T4 y obtengo T2. ¿Ok? Y como T3 es igual a T2, uy, perdón, entonces ya también tengo cuánto es T3. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaría? T8. Ahora, aquí tal vez vamos a dar una pequeña parte de teoría. Bueno, la parte de la que ya he dado. Esto que está aquí, cuando hay un aumento del punto de ebullición, si ustedes se dan cuenta, la temperatura real de la solución es la temperatura de saturación más el aumento del punto de ebullición. Eso quiere decir que la temperatura de la solución está por encima de la temperatura de saturación. Eso quiere decir que lo que se está generando aquí es vapor sobrecalentado. ¿Ok? El condensado siempre va a ser líquido saturado, siempre.
Y el vapor, bueno, se suele denominar vapor ligeramente sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, la temperatura digamos, la temperatura 8 va a ser igual a la temperatura de saturación de mi efecto anterior. O sea, en este caso, del efecto 1. ¿Por qué? Porque este vapor sobrecalentado, T2, es T de saturación 1 más ese aumento del punto de ebullición. Y digamos, si no hubiera este aumento del punto de ebullición, mi temperatura 2 sería simplemente la temperatura de saturación. Y acordémonos que, digamos, en este caso tenemos vapor saturado y acá tenemos líquido saturado, o sea, las temperaturas son iguales. Si esto fuera vapor saturado, acá también las temperaturas serían iguales. Sin embargo, el vapor, cuando hay aumento de punto de ebullición significativo, es un vapor ligeramente sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, en este caso, la temperatura 8 sería la temperatura de saturación del primer efecto, que es lo que yo necesito encontrar, o sea, es lo que me faltaría. Déjenme mover esto más acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya bueno, ya tenemos todo, simplemente nos faltaría entonces determinar T8 y, bueno, en este caso sabemos que T2 es la temperatura de saturación del primer efecto más el aumento del punto de ebullición en el primer efecto. Como nosotros ya tenemos, bueno, de aquí ya determinamos cuánto es T2 y cuánto es ese aumento, ya entonces determinamos cuánto es esa temperatura de saturación 1 y esto va a ser igual a la temperatura 8. ¿Ok? No sé si ahí, chicos, alguien tiene alguna pregunta. Hola, yo tengo una pregunta, ¿Ok? pero es que es más relacionado con el diagrama de Dury. Ok. Ya, lo que es el diagrama de Turing, ya mismo lo vamos a revisar porque ya mismo vamos a hacer el ejercicio del deber. Entonces Ya ahí, veo. bueno, puede que tal vez ahí cuando esté explicando se te solucione la duda. Entonces, tal vez como ahorita, para no mezclar temas, quisiera saber si alguien tiene alguna duda con respecto a esto en particular. Ok. Bueno, una vez que ya tengo todas las temperaturas, porque ya hasta este punto ya tengo todas las temperaturas, ya tengo las temperaturas de todas mis corrientes, tengo T1, T2, T3 y así hasta T8, tengo también cuánto es el aumento del punto de ebullición en el efecto 1, el aumento del punto de ebullición en el efecto 2, y también tengo las temperaturas de saturación del efecto 1 y del efecto 2. Y bueno, también tengo ya todos los flujos. Entonces, en este punto yo lo que hago es calcular entalpías. Ahora, si ustedes tal vez sí revisan la entalpía pasada, verán que nosotros aquí en este caso tenemos que calcular entalpías para lo que es la solución, para lo que es el condensado y para lo que es el vapor. Para lo que es la solución, en este caso serían para mis corrientes 1, 3 y 7. ¿Ok? Sería para mis corrientes 1, 3 y 7. Simplemente H de la solución sería el Cp por mi temperatura.
la temperatura de la corriente, claro. En el caso, digamos, del ejercicio 2, ahí, bueno, tendré que trabajar con el diagrama entálpico, pero eso ya lo vamos a ver cuando vayamos a resolver el ejercicio. Con respecto al condensado, en este caso serían mis corrientes 5 y 8, si no estoy mal. Ajá, 5 y 8. Corriente 5 y 8. Entonces aquí mis entalpías serían las entalpías del líquido saturado a la temperatura de la corriente. ¿Por qué? Porque justamente esas temperaturas corresponden a temperaturas de saturación. Ahí no hay ningún problema. Con respecto al vapor, el vapor en este caso lo que es, vamos a poner aquí la corriente 4, simplemente es vapor saturado. Vapor saturado. Entonces esto sería HI, sería H del vapor saturado a la temperatura 4, porque esa temperatura corresponde a la temperatura de saturación del vapor. Con respecto a las corrientes 2 y 6, que tenemos vapor sobrecalentado, ¿ok? Aquí hay dos formas. Como ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos aquí vapor sobrecalentado, entonces ustedes se pueden ir a las tablas y buscar la entalpía a la temperatura y presión de esa corriente. La otra forma es así, HI, mejor lo voy a poner por separado, digamos, H2 sería la entalpía del vapor saturado a la temperatura de saturación del primer efecto más el Cp del vapor por el aumento del punto de ebullición del primer efecto. En cambio, H6 sería la entalpía del vapor saturado a la temperatura de saturación del segundo efecto más el Cp del vapor por el aumento del punto de ebullición del segundo efecto. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. El Cp del vapor es 1.884. Kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule sobre kilogramo. Grados centígrados. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo todas las temperaturas, tengo el aumento de punto de ebullición, las temperaturas de saturación, yo calculo esas entalpías. Una vez que calcule esas entalpías, yo acá calculo cuánto es la masa del vapor por balance de energía en el primer efecto. Que me olvidé de poner, sería en el efecto 1. ¿Ok? Haciendo las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Aquí sería corrientes que entran, 1 y 4, son igual a las corrientes que salen, 2, 3 y 5. ¿Ok? En este caso, bueno, como M4 es igual a M5, esto tal vez me quedaría simplificado como M1H1 menos M3H3 menos M2H2 es igual a M4 sobre H5 menos H4. Y con esto ya tengo cuánto es la masa del vapor. Ahora, hasta el paso 6, yo voy a tener ya las masas de todas las corrientes, masa 2, hasta la masa 8, también las temperaturas. También las composiciones, X1, X3, X7, el aumento del punto de ebullición. Ya hasta ahí ustedes dirían, bueno, ya tengo resuelto el ejercicio. Pero hay falta un paso adicional que es el de comprobación. Aquí yo lo que hago es resolver el balance de materia y energía de manera simultánea. Yo voy a tener 8 incógnitas, que en este caso van a ser mis 8 flujos.
Y necesito tener 8 ecuaciones. En este caso, mis 8 ecuaciones van a ser la del balance de energía en el efecto 1. Efecto 1. Mi balance de energía en el efecto 2. Eso que está aquí es balance para el soluto en el efecto 1. Balance, perdón, para la solución en el efecto 1. Balance para la solución en el efecto 2. Aquí, esto que está aquí, bueno, es lo que yo decía de que, perdón. Esto que está aquí es la suposición de flujos iguales de vapor. ¿Ok? Eso que está aquí es el balance para el vapor vivo. Y finalmente, estas dos ecuaciones, aquí si se dan cuenta que yo tengo un espacio, y es que ahí yo voy a colocar cuánto es, digamos, cuánto vale M1, que es el valor que me da el ejercicio, y cuánto vale M7, porque este valor, M7, yo sí lo puedo calcular, que es el que se calculó acá. Este valor M7 no puede estar mal. ¿Por qué? Porque M1, X1 y X7 son valores que me dan el ejercicio. Entonces, M7 es un valor que tiene que ir sí o sí. Entonces, ese M7 es el que yo utilizo el valor. Entonces, en este caso, yo voy a tener 8 ecuaciones, 8 incógnitas, y yo esto lo puedo resolver tal vez en Python. O sea, lo pueden resolver a mano, pero sería un poco tedioso en Python. ¿Ya? Y aquí ustedes van a tener unos nuevos valores para los flujos. Ok, digamos, aquí ustedes van a tener, vamos a ponerle M1', M2', M3', M4', M5', M6', M7', M8'. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes aquí tienen que hacer es comparar estos valores que me dan, con los valores con los que yo terminé en este paso, que son como mis valores iniciales, y sacar un porcentaje de error. Si el porcentaje de error, aquí voy a poner, si el porcentaje de error es mayor al 5%, entonces yo tengo que, con estos valores, regresar al paso 3. Al paso 3. Tengo que volver a calcular cuánto es el soluto, perdón, cuánto es la composición a la que yo llego en el primer efecto, determinar nuevamente el aumento de punto de ebullición, ciertas temperaturas, no todas, porque digamos la temperatura del vapor vivo no va a cambiar, ok, no todas, pero o sea, tendría que prácticamente repetir todo esto, hacer otra vez el cálculo de las entalpías, otra vez determinar la masa de vapor y otra vez hacer este balance de energía simultáneo, hasta que el error me dé menor al 5%. Una vez que el error me da menor al 5%, entonces yo ya puedo decir, bueno, entonces los valores que yo utilicé son los correctos y hasta ahí me quedo. Ya está, ya no necesito seguir iterando. ¿Ok? Ahora, digamos que ustedes en una sola iteración llegan a un error menor al 5%. Entonces, los datos que ustedes utilizan son con los que, digamos, en este paso, que es la comprobación, yo aquí tengo unos valores iniciales, por así decirlo. Vamos a poner M1, M2 y así, bla, 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 M8. Los meto a Python para hacer este balance de energía y materia simultáneo y obtengo otros valores. Si yo al comparar el porcentaje de error me da menor al 5%, entonces el conjunto de datos que yo utilizo es este. Ya, este no. Si yo quiero utilizar este que está aquí, tengo que hacer otra iteración para comprobar que esos valores no tengan un error mayor al 5%. Claro que no les va a dar un error al 5%, perdón, no les va a dar un error mayor al 5% si ya la iteración anterior no les dio. Pero igual, o sea, tendrían que adjuntar esa verificación. ¿Ok? No sé, chicos, si está ahí
¿Alguien tiene alguna pregunta? Sé que este ha sido un poco extenso, pero tal vez es importante entenderlo para poder hacer el ejercicio. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio, el del deber, que es con el diagrama de Dulce. ¿Ok? Entonces, a ver, ok. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces vamos tal vez a comenzar a poner los datos del problema. Ya tal vez no voy a explicar el problema porque es el del deber, ya asumo que ya se lo saben. Entonces, en este caso, M1 tenemos que es 30.000, ¿verdad? Kilogramos sobre hora. X1 es igual a 0.05, X7 es igual a 0.5. ¿Qué más? También tenemos los coeficientes de transferencia para el primer y el segundo efecto. Okay, en este caso yo los multiplico por 3.6, eso creo que sí les expliqué, para que estén unidades de kilojoule sobre hora, metro cúbico y grados centígrados. Para que todo, o sea, para que haya consistencia en las dimensiones. En este caso T1 sí me da 40 grados centígrados. Mi presión 4 es 3.2 por 101.3, está en kilopascales. Y la presión de mi segundo efecto es de 0.15 por 101.3 kilopascales. Y vamos aquí a mostrar las presiones. Listo, entonces aquí tenemos que la presión del vapor vivo es de 324.16 y la presión del efecto 2 es de 15.19. Ya, estos simplemente son mis datos iniciales. Ahora, vamos con los pasos. Paso 1. Temperatura de saturación del agua en el último efecto. Ok, entonces en este caso necesitaría la temperatura de saturación a 15.19. A ver. Sería de, acá está la depresión. Sería 15.19, necesitaríamos 15 y 20. Ya. Entonces vamos a hacer la interpolación. Sería presión, estaría entre 15 y 20. Las temperaturas respectivas serían 53.97 y 60.06. Entonces aquí sería temperatura de saturación es igual a interpolate.inter, así, mi eje, perdón, X y Y. Y la temperatura de saturación de mi segundo efecto sería a la presión 4.
sería print, temperatura, saturación, efecto 2. Déjame ver qué pasó. Perdón, aquí es presión del segundo efecto. Ya. Entonces la temperatura de saturación del segundo efecto es 54.21. Ya con eso hice el paso 1. Listo. Vamos al paso 2. Balance de materia. Y aquí hay que poner que se asume, asumiendo flujos de vapor iguales en cada efecto. O sea, la cantidad de vapor que se produce. Ok, entonces lo primero sería hacer el balance para el soluto, que como ya habíamos dicho era M1 por X1, es igual a M7 por X7, en este caso M7 sería M1 por X1 sobre X7. Ok, del balance global, tal vez ya lo voy a poner de manera directa, o sea, la ecuación que teníamos acá, porque bueno, ya la expliqué, sería entonces M6 es igual a M1 menos M7 dividido para 2. M6 es igual a M1 menos M7 dividido para 2. Esa es la ecuación que yo obtengo del balance global. Y bajo la asunción de que se tiene flujo de vapor igual, M2 es igual a M6, M8 es igual a M2. Y por último, el balance efecto 1, a poner balance solución para el efecto 1, M3 es igual a M1 menos M2. Ok, con esto yo ya tengo print. Ya tengo todos los flujos. Print M1. A ver. Ya. Entonces, hasta ahí yo ya tendría todos mis flujos. Como les había dicho, en este caso solo tendríamos los flujos con respecto a lo que es la solución. O sea, 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Porque solo resolviendo balance de materia para este flujo, o sea, podría ser cualquier valor. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, el paso 3 sería determinar el aumento del punto de ebullición. Para esto, primero necesitaríamos saber cuánto es X3, que ya lo puedo determinar porque ya prácticamente en la parte de arriba tengo todo el balance de materia. Sería M1 por X1 dividido para X3. Print X3. Ay, perdón. Para M3. Listo, entonces esta sería mi composición. Y sí tiene sentido porque obviamente a medida que yo voy concentrando la redundancia, la concentración o la composición tiene que ser mayor. Entonces en este caso lo que a mí me sale es casi 9%, entonces obviamente 9% es mayor así. Ok, listo. Entonces aquí, ahora sí, nos vamos a
los diagramas. Ahora, para el aumento del punto de ebullición en el segundo efecto, ¿ok? ¿Cómo lo voy a determinar? En este caso, a ver, en el segundo efecto, vamos a ver, segundo efecto. ¿Dónde está? Perdón, acá. En el segundo efecto, yo llego a una concentración de 50%. Entonces, yo aquí tengo que utilizar, sería, este es para 0, 10, 20, 30, 40, 50. Esta es la que uso para 50%. ¿Ok? Ahora, una forma aquí sencilla de verlo es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que está aquí son líneas verticales. O sea, perdón, líneas horizontales. Tienen una ecuación de la recta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? En este caso voy a trabajar con las unidades de grados centígrados, no Fahrenheit. Entonces, aquí yo voy a ubicar, aquí en el 0. Bueno, lo que se pudo en el 0. Y acá también en el 0, como para que sean los ejes. A ver, no sé si está más arriba. Déjenme ver si ahí se puede. No sé qué pasó. A lo mejor hacemos un Word. Ok, entonces, ahora sí. A ver. Ahora sí, vamos aquí a poner una línea. ¿Ya? Y acá también otra línea. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque si se dan cuenta, estos ejes, este eje X, este eje Y, son más para los grados Fahrenheit. ¿Ok? Y bueno, más o menos así, en este punto que está aquí, yo ya tendría mi 0, 0. Aquí tendría mi 0, 0. Ay, ¿qué pasó? Aquí tendría mi 0, 0 en comparación, simplemente para lo que es grados centígrados. Ahora, como yo les había mencionado, esta que está aquí, esta es la línea de 50, para una concentración de 50% de hidróxido de sodio. Entonces, yo lo que hago es buscar en dónde corta con mi eje Y, en el que acabo de hacer, y lo ubico por acá. Ahí. Ya, por ahí. Entonces, como esto es una línea recta, o sea, pero una ecuación de la recta a la final, mi aumento del punto de ebullición prácticamente va a ser el mismo, indistintamente de cualquier temperatura que yo tenga. Por eso es que estoy haciendo esto. Si yo veo que qué valor es este valor es de, lo puedo aproximar a 40 grados centígrados. A 40. Eso quiere decir que cuando el punto de ebullición es 0, aquí solo del agua, el punto de ebullición es 0, o la temperatura de ebullición es 0, la temperatura de ebullición de la solución va a ser 40. O sea que el aumento del punto de ebullición es 40. Y esto, si ustedes, digamos, lo hacen a cualquier temperatura, digamos, si yo lo hago a 100, si yo lo hago a 100, bueno, no, bueno, aquí sería 100 con esta recta, aquí, y yo lo hago para acá, van a ver que
ese aumento también va a ser de 40. ¿Ok? Entonces yo tal vez lo hago de esta forma para, o sea, porque como son rectas, ya les digo, ecuaciones de la recta, el aumento del punto de ebullición va a ser, por así decirlo, mi corte en Y. ¿Ok? Entonces, en este caso, el aumento del punto de ebullición para el segundo efecto es de 40, ¿dónde está? Aquí está, de 40 grados centígrados. Y el aumento del punto de ebullición para mi primer efecto, en este caso yo llego a, digamos que 10%, o sea, usaría esta que está aquí. El aumento sería, qué sé yo, aproximadamente 1. ¿Ok? No sé, chicos, si ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, asumiré que todo está claro. Ahora, tal vez para explicar esto de otra forma, como son ecuaciones de la recta, ¿verdad? Digamos, este es Y es igual a mx más b. Entonces, digamos, si nos damos cuenta de la línea 0, o sea, la que dice water, podemos darnos cuenta de que la inclinación es 1, o sea que al final esto va a tener Y es igual a X más B, donde X es la temperatura de la solución, perdón, la temperatura del agua, y Y es la temperatura de la solución. ¿Ok? Entonces, este B representa, voy a poner acá, esto al final me quedaría como Y es igual a X más el aumento del punto de ebullición. Para, digamos, para 50%, el aumento del punto de ebullición es 40 grados aproximadamente, y para el 9%, en este caso yo utilicé la recta de 10, ustedes ya ahí tendrían que ver cómo lo aproximan, pero es aproximadamente 1. O sea, no es mucho el aumento del punto de ebullición. Ok, entonces ya tendríamos ese paso 3. Entonces, el paso 4 es determinar las temperaturas de cada efecto. Ok, como habíamos dicho, la temperatura 6 es igual a la temperatura de saturación del segundo efecto más el aumento del punto de ebullición del segundo efecto. La temperatura 7 es igual a la temperatura 6. ¿Ok? La temperatura 4, entonces en este caso me tocaría determinarla, que vendría a ser, perdón, la temperatura 4, no la hemos determinado. Entonces, la presión del vapor es de 324, acá 300, sería entre 300 y 325. Vamos a hacer la misma interpolación, que sería presión 300 y acá 325. Temperatura 133.52, 136.27. Y aquí la temperatura, ya está. Entonces aquí la temperatura 4 sería de saturación a mi presión 4. ¿Ok?
Hasta ahí, ¿nadie tiene ninguna pregunta, chicos? Ok. Entonces, aquí ¿qué hago? Calculo cuánto es el DT disponible. En este caso vendría a ser la temperatura de vapor vivo, o sea, T4. Ah, bueno. Y acá T5 es igual a T4. Sería T4 menos la temperatura de saturación del último efecto, menos la sumatoria del aumento del punto de ebullición. Ok, T2, perdón, de aquí sacaría cuánto es de T1 para el primer efecto, que vendría a ser 1 sobre Q1 por el DT disponible, y todo esto dividido para 1 sobre Q1 más sobre U2. Y lo mismo para el segundo efecto. Ok, con esto ya puedo terminar T2. Podría ser de T disponible, pero sería T4 menos el T1. T3 es igual a T2. Y me faltaría T8, que es igual a T2 menos el aumento del punto de ebullición del primer efecto. Ok, y con eso ya tendría todas las temperaturas. No sé, chicos, si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Vamos a cambiar aquí grado sentido para que se entienda. Me preocupa mucho silencio. No sé si en verdad este, está quedando todo claro o si tienen alguna pregunta, tal vez no tengan miedo de preguntar.
T2 es la temperatura real de la solución. Bueno, entonces con esto ya determinamos cuáles son todas las temperaturas. Y de ahí nos faltaría determinar cuántos son ya, entonces ya una vez que tenemos esto, vamos al paso número 5. Calcular las entalpías. Entonces vamos a comenzar con la solución, que en este caso son las corrientes 1, 3 y 100. Como les había comentado, ¿verdad? Esto se suele determinar como Cp por T. En este caso, como tenemos el diagrama entálpico, simplemente lo que hacemos es utilizarlo. Entonces ya vamos a... Pero mejor lo voy a usar en Word porque aquí estoy teniendo problemas. Bueno, vamos por acá. Ok, entonces, digamos, para la corriente 1 está primero a 40 grados centígrados. Ok, entonces primero veamos. Fahrenheit a Celsius. 40 grados centígrados son 104 Fahrenheit. Entonces, y a ver, ¿cómo funciona este diagrama? Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas líneas son isotermas. Entonces, ustedes utilizan la isoterma y con la concentración, y ahí determinan cuánto es la entalpía. Entonces, vamos primero a ver. En este caso, vamos a aproximar, a decir que es externo. Vamos a aproximarlo a 100. Vamos a utilizar este isoterma. Ustedes para el deber sí tendrían que bueno, ahí hacerlo por acá más o menos. Pero en este caso vamos a utilizar ese isotermo. Ok, entonces están las rayitas acá. Ya. Entonces, esto que está aquí entra a 5%, ¿verdad? La solución sería más o menos aquí la mitad. Aquí. Claro, porque aquí ya sería que corta con, digamos que aquí así es la línea, ya, más o menos ahí corta. Entonces, con eso simplemente lo que hacemos es ver cuánto sale el valor de Y. ¿Ok? Podríamos aproximarlo como por 150 o 155. ¿Ya? Entonces directamente H1 es 155 kilojoules sobre kilogramo. No sé si hasta ahí quedó claro cómo se maneja este diagrama. Ok, digamos H3. Ok, H3 sería, utilizamos la composición que ya teníamos, que es casi del 10%. En este caso también vamos a aproximar, pero les digo, para el deber ustedes sí deberían hacerlo tal vez de mejor manera, ya, 10%. Y tenemos que ver la temperatura. La temperatura de la corriente 3, 127.28. 127.28 o 98. 127.98. Es 262 Fahrenheit. Entonces sería más por acá.
Ya, vamos a usar la de 260. Entonces sería, vamos a utilizar esta que está aquí. Esta, 260. Entonces nos vamos por acá. Listo, sería más o menos como por 490. H3, 490 kilojoules sobre kilogramo. Y H7 sería entonces ya a 50, acá a 0,5, a una temperatura de 136.18, 136.18, 277, entonces vamos a aproximar acá. Ya, sería 260, 70, vamos a 280. Sería... Perdón, a 94.21 es 201. Sí, sería esta, a 94.21, perdón, a T7, y lo podemos aproximar a 200 Fahrenheit, que sería más o menos por aquí, más o menos por aquí, sí, que sería más o menos por acá, y podemos ponerle 510. 510 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ahora, y con eso ya no volvemos a usar el diagrama. ¿Qué más? Vamos con la parte de condensado. El condensado, nosotros tenemos las corrientes, en este caso me parece que 5 y 8. ¿Ok? Entonces, en este caso, recordemos que es la entalpía del líquido saturado a la temperatura de la corriente. Entonces, digamos, la corriente 5 tendríamos que determinar, y aquí para la corriente 8 también tendríamos que hacer interpolaciones. Entonces vamos a... No es parece que es temperatura, perdón. Ok. Ya. Entonces vamos a hacer primero para la corriente 5. En este caso la corriente 5 está a 136. Entonces cuando yo quiero hacer la interpolación, tiene que ser entre 135 y 140. Sería aquí temperatura, 135 y 140. Aquí pongo las respectivas entalpías. Para 135, no tengo la de 140. A ver acá. Ya, para 140 es 589. Ajá, entonces sería 567.75, 589.16. Listo, con esto sería HL5. Aquí sería temperatura HL. Y finalmente H5 es HL5 a la temperatura 5. Listo. Ahora para la corriente 8 sería exactamente lo mismo, simplemente que la interpolación sería obviamente con otro
valores. La temperatura 8, por eso yo estoy imprimiendo todo, para ya saber en cuenta, o tener en cuenta en qué valores tengo que interpolar. Entonces, en este caso, para la temperatura 8, tendría que hacer una interpolación entre 125 y 130. Entonces, para 125 es 525.07 y acá sería 546.38. H8, que sería 8, 8. Listo. ¿Qué me faltaría? Para lo que es el vapor. El vapor. Este vapor, acuérdense que son corrientes 4, 2 y 6. Sí. Entonces primero comenzaríamos con la corriente 4, que esto es vapor saturado. Ok, entonces de igual manera vamos a hacer una interpolación. Ok, sería 300, 325, aquí H vapor 4. Sería, vamos por acá. Listo, sería 27249. Y para 325, 27, 28.6. Listo, entonces aquí sería H 4, presión H4. H4 es esto a la presión 4. Me faltaría entonces la corriente 2 y la corriente 6. Ok, yo sé, chicos, que tal vez es un poco tedioso estar aquí interpolando, pero es para que, bueno, los resultados salgan lo más correcto posible. Entonces, para la corriente 2 está entre 127 y 98. Entonces también hay una interpolación entre 125 y 130. Aquí simplemente serían otros valores. 125 es 273, 273.1 y el otro es 2720.1. Ok, aquí sería de vapor, HB2, aquí H2 es HB2 a la temperatura. Ok, ya, esta que está aquí me había olvidado. Vapor sobrecalentado. Entonces aquí tendríamos que determinar la temperatura de saturación del primer efecto, que bueno, igual está entre ese rango, entonces no hay problema. Entonces aquí sería a la temperatura de saturación del corriente 2, del primer efecto, del efecto 1, más el Cp del vapor por el aumento del punto de ebullición en el primer efecto. Voy a poner que el Cp del vapor es 1.884. Y por último quedaría la corriente 6, que esta corriente 6 sería la temperatura, aquí temperatura, también es vapor sobrecalentado, y aquí tengo que usar la temperatura de saturación del segundo efecto, que es 56, no, 54, para tener en cuenta. Entonces tendría que interpolar entre 50 y 55.
Ok, entre 50, a ver, para 50 es 2591.3 y para 55 es 2600.1. Ok, entonces aquí sería HV6, sería 6, sería 6, 6, la temperatura de saturación 2, y aquí el aumento del punto de ebullición 2. Ah, ok. Vamos a poner aquí T8 directamente. Ya. ¿Por qué le puse T8? Porque, bueno, tal vez no lo definí arriba, pero igual T8 es igual a la temperatura de saturación del primer efecto. Entonces no había problema. Y entonces con eso ya tengo todas las entropías. Entonces, ¿qué me queda hacer? Paso 6. Determinar masa de vapor. Por el balance de que M1, bueno, la ecuación que habíamos quedado, esta. ¿Ok? Y directamente la voy a copiar. M4 es igual a M1 por H1 menos M3 por H3 menos M2 por H2. Todo esto dividido por H5 menos H4. Print, aquí voy a poner M5 es igual a M4. Print, masa del vapor. Ok. Ahora, ya que tengo todo esto, ahora sí voy a hacer paso 7, balance de materia y energía simultáneas. Para esto yo voy a utilizar un solver. En este caso vamos a utilizar from scipy.optimize import fsolver. Entonces aquí vamos a definir nuestro problema, en este caso evaporador. Evaporador doble. X. Ok, entonces aquí vamos a poner nuestras variables, que eran M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8. Todo esto en la única variable X, que esto es simplemente como que le estamos haciendo un packing. Ok, y aquí ponemos return y dentro de estos paréntesis, o bueno, estos corchetes, vamos a escribir todas nuestras 8 ecuaciones para que obviamente el sistema tenga consistencia. Porque tenemos 8 variables, tenemos que tener 8 ecuaciones. Y esas ecuaciones eran las del balance de materia del primer efecto, las de balance de materia del segundo efecto, las del balance de materia del soluto para el primer efecto, M1 menos M2 menos M3, las de, bueno, en este caso para el vapor, M5 igual a M4, las del balance del soluto en el segundo efecto, o sea, M3 menos M6 menos M7, M2 menos M8, y por último lo que les había dicho, el flujo inicial es de 30.000 y el flujo, el último, pues en este caso M7, que es de 3.000. ¿Ok? Ahora, tal vez aquí me olvidé de mencionarles, aquí ustedes tienen que poner toda la ecuación como si estuviera igualada a 0.
O sea, a la final, acuérdense que, digamos, nosotros teníamos esta ecuación, ¿ok? Pero aquí se la pondría así, menos esto, igual a 0. ¿Ok? Toda de esta forma es la que está puesta acá. ¿Sí? O sea, toda esta ecuación es como que igualada a 0. Por eso tal vez está así. Entonces aquí vamos a crear un vector. Aquí me olvidé importar NumPy. Vamos a crear un vector de unos con el tamaño de nuestras incógnitas, 8. Y aquí vamos a resolver el sistema. fsolve. Aquí ponemos el nombre de la función. Y nuestra suposición, no, se llama, bueno, vamos a poner suposición inicial. Ok, y ponemos print. Listo, entonces estos valores salen. Ahora, yo les había mencionado, este Y es el resultado del momento de resolver el balance de materia y energía de forma simultánea. Pero nosotros tenemos que comparar con nuestros valores, los primeros. O sea, los que determinamos cuando, los que tenemos acá. ¿Ya? Para eso vamos a crear tal vez un vector Y es igual a, vamos a ponerle Y inicial, np.array, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8. Fíjense aquí, el error sería, como ya tenemos un vector de NumPy, simplemente si hacemos una operación se hace de manera paralela. Entonces sería sería Y, el resultado menos Y inicial dividido para Y inicial por 100. Print error. ¿Ok? Entonces, estos ya son los errores que tenemos con respecto a nuestros valores iniciales versus los que nos da el solver. Entonces, esto quiere decir, digamos, los errores son menores al 5%. Eso quiere decir que mis valores, o sea, todo este vector Y inicial, print Y inicial, está correctamente resuelto. Ya sea, todos estos valores. No hay problema. Entonces, ya una vez que yo tengo eso, yo ya puedo comenzar a resolver todo lo que me pide de literales este ejercicio. Digamos, en este caso, literal A. Temperatura de ebullición de cada efecto. Simplemente sería print de ebullición efecto 1. Esto es la temperatura 2, porque esa es la temperatura de ebullición de la solución. Y para el efecto 2 sería mi temperatura 6. ¿Listo? Literal B, que me pide el área de cada efecto. Entonces, en este caso, a mí me tocaría determinar el área del efecto 1, que sería, bueno, ¿cómo lo calculo? Sería mediante el balance de energía, o sea, M4 por H4 menos M5 por H5. Este es igual a sería aquí el coeficiente de transferencia por el área por el DT1. Entonces simplemente aquí sería M4 por H4 menos M5 por H5 dividido para U1 por DT1. Y sería prácticamente lo mismo para acá, para el segundo efecto, con la única diferencia de que aquí, bueno, sería M2
menos H2, y acá M8H8. Ok, print área efecto 1. A 1. Y para el área del efecto 2. Sería esto. Entonces, ahora aquí sería calcular un área promedio para ver cuánto es el error. A1 más A2 dividido por 2. Aquí sería error. Sería el valor absoluto de mi área promedio menos el área 1 dividido por el área promedio por 100. Y lo mismo para simplemente ver cuántos son los errores. Ya, en este caso los errores, como salen mayor al 10%, ahí tendríamos que hacer, bueno, un paso adicional. Un paso adicional en el caso de que me dijera de que, digamos, de que los efectos tienen áreas iguales. O simplemente puedo decir, bueno, cada efecto tiene área diferente, no hay problema. Cuando el error es menor al 10%, yo puedo decir, ya, los efectos tienen la misma área y puedo utilizar el área promedio como el área de cada evaporador, más o menos que son iguales. O en ese caso, bueno, podría dejarlo como que tienen áreas diferentes. ¿Ok? Entonces ya el área de cada efecto sería, ese sería para el primer efecto y este sería para el segundo efecto. ¿Qué más? Digamos, para el literal C me pide cuánto es el flujo de vapor. Eso ya lo tenemos. Sería acá. ¿Cuánto es el flujo de vapor? Listo. Y el literal D sería la economía. Que simplemente la economía no es nada más que cuánto vapor se produce, o sea, M2 más M6 dividido para la masa del vapor B. Por eso es que este valor no hay problema si sale mayor a 1, porque al final no está considerando el vapor, o sea, el mismo vapor, sino que estoy considerando dos componentes diferentes, o sea, el vapor vivo y el vapor que se evapora de la solución, o el vapor que se genera de la evaporación de la solución. Ya, entonces esto así vendría a ser prácticamente la resolución del deber. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Yo sé tal vez, chicos, que ya vamos a llegar casi a las 2 horas, pero quisiera pedirles como un ratito más de su tiempo para poder explicarles el otro algoritmo. Esto es súper rápido y, bueno, tal vez no lo han visto con el profe, pero sí lo van a ver. Ya, entonces solo les pido lo del porcentaje de error del área. Okay. A ver, en este caso, ¿verdad? Por lo general se asumen que los evaporadores o cada efecto tiene la misma área, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, nosotros podemos darnos cuenta que las áreas son bien diferentes. Que sería metro cuadrado
¿Ya? Que las áreas son bien diferentes. Y nosotros si calculamos un promedio, podemos sacar el error de cada área en base al promedio. Y estos errores nos dan del 15% aproximadamente. Cuando el error es menor al 10%, nosotros podemos decir que el área de cada efecto, o sea, que el área de cada efecto, o los efectos tienen una misma área y su área va a ser el área promedio, cuando el error es menor al 10%. Cuando el error es mayor al 10% y nosotros queremos decir que las áreas igual son iguales, ahí se tiene que hacer otro tipo de ajuste, que ahí es cuando se hace diferentes ajustes a estos delta T de cada efecto. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es diciendo que las áreas no son iguales, ¿ok? Que las áreas no son iguales y a la final te quedarías como que con que el efecto 1 tiene esta área y el efecto 2 tiene otra área. Porque no necesariamente los efectos tienen que tener la misma área. ¿Ok? Si a la final, ya te digo, aquí digamos, tenemos 15% de error para cada área y nosotros queremos que las áreas sean iguales, entonces me tocaría hacer desde el paso, no, ese no. Acá, desde el paso 3, no, desde el paso 4, perdón. Desde el paso 4 para determinar nuevamente las temperaturas de cada efecto. Porque lo que se hace, como te estaba mencionando, es que se ajustan o se hacen unas variaciones a lo que son los DT de cada efecto. ¿Ok? Bueno, lo que les estaba comentando, que eso es lo que les pedía tal vez un minutito más de su tiempo, es la siguiente forma. Esta es una forma que de verdad es mucho más sencilla. Y esto se los recomiendo para el tercer ejercicio. Claro que ahorita se los voy a explicar para un evaporador de efecto doble. Entonces, si ustedes se ponen o se dan cuenta, en un evaporador o un ejercicio de doble efecto, yo voy a tener todas estas incógnitas. Voy a tener que todos mis flujos son incógnitas, o sea, de manera general. Todos mis flujos son incógnitas, todas mis temperaturas, las composiciones X1, X3, X7 y el área. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 20 incógnitas, yo necesito 20 ecuaciones. Y esas 20 ecuaciones las voy a tener ¿de dónde? Balance de energía, que en este caso sería para todo el efecto, balance para el efecto 1, para el efecto 2, balance de materia, esto que está aquí es balance de energía, pero utilizando el coeficiente de transferencia global del efecto 1, el del efecto 2, aquí ya incluyo lo que son balances de materia para con respecto al soluto en cada efecto. Aquí ya tengo ecuaciones de igualdad de temperatura, digamos, dice que la temperatura 2 y 3 son la misma, la 4 y 5 son las mismas, la 6 y 7 también son iguales, la 6 es igual a la temperatura de saturación del efecto 2 más el aumento del punto de ebullición, y así, ¿ok? Y a la final, digamos, esto que está aquí son datos que por lo general me da el ejercicio. Y con eso yo tendría mis 20 ecuaciones. Entonces, yo con esto podría directamente usar el solver en Python. Ok, déjenme un ratito en el solver en Python. Pero para esto yo voy a necesitar, o tal vez, ¿qué es lo complicado cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios? Lo complicado es estar determinando todas esas entalpías. Entonces, para eso, se utilizan unas ecuaciones auxiliares. Digamos, esta ecuación, para determinar la temperatura de saturación del efecto, donde esta ecuación está en función de la presión en kilopascales. Otra ecuación vendría a ser esta que está aquí, que es para determinar la entalpía del líquido saturado,
en función de la temperatura, y esa ecuación que está acá es para determinar la entalpía del vapor saturado, en función de la temperatura igualmente. ¿Ok? Entonces esto nos sirve bastante. Y ya les voy a enseñar tal vez rapidito con un ejemplo. Ahora, este tipo de algoritmos en Solvers los recomiendo cuando el aumento del punto de ebullición, ustedes les dan una expresión. ¿Ok? Por eso yo les digo que este tipo de resolución se las recomiendo para el tercer ejercicio del deber. Entonces, de manera, tal vez como para explicarlo, está este pequeño ejercicio que, bueno, de manera tal vez un poco rápida lo voy a explicar. Es un evaporador de doble efecto, alimentación inversa. Se quiere concentrar una solución de azúcar del 10 al 50%. Aquí tenemos a qué temperatura ingresa la alimentación, tenemos cuánto es el vapor saturado, la temperatura del vapor saturado en este caso, cuántos son los coeficientes de transferencia de cada efecto, perdón. Aquí nos dice directamente que las áreas de calentamiento son iguales, entonces sería una sola área. Aquí nos da directamente cuánto es el aumento del punto de ebullición utilizando una relación en función de la composición, ¿ok? Y también nos dicen que el calor específico, o sea, también nos dan una relación para el calor específico. Entonces, con esto nos pide calcular el área y el consumo de vapor. Ahora, en vez de estar haciendo, ya les digo, todas las iteraciones, podemos hacer simplemente un solver en Python. En este caso, aquí sería de igual manera, como hicimos en la parte de acá, solo que de un poco más extenso. En este caso, todas nuestras incógnitas las pondríamos aquí. Sería todos los flujos, todas las temperaturas, y en este caso, sí tal vez varía un poco las ecuaciones, porque es alimentación inversa. Y aquí tal vez le puse otro número a las corrientes. Entonces aquí serían las concentraciones de X1, X2, X6, y por último el área. Acá, ¿verdad? Vamos a poner lo que son los datos. ¿Qué datos me dan? La presión del efecto, que es 13.60 kilopascales, y también me están dando la temperatura del vapor vivo. También tengo cuántos son los coeficientes de transferencia del efecto 1 y del efecto 2, y aquí voy a hacer el cálculo del aumento del punto de ebullición. En este caso, el aumento del punto de ebullición, ya les había mencionado, me dan una expresión para determinarlo. Entonces, la expresión para el primer efecto sería utilizando, aquí sería utilizando, aquí sería X6, X6, y para el segundo efecto sería X2, X2. ¿Ok? Porque siempre es en base a, el aumento del punto de ebullición se calcula en base a la parte más concentrada. O sea, en este efecto, la parte más concentrada sería este, X6, y para el efecto acá sería X2. Y acá ya vendría a ser lo que es el cálculo de entalpías, que eso es lo que yo les decía que es un poco complejo. Entonces, cuando es la solución, acordémonos que esto es Cp por la temperatura. En este caso no es un Cp constante, es un Cp que depende también de la composición. Entonces simplemente lo pongo así. Todo esto es el Cp por la temperatura. ¿Listo? Para el condensado, como les había mencionado, se utiliza esta relación. Porque este condensado, acordémonos que es líquido saturado. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos simplemente multiplicarlo por las temperaturas. Porque la temperatura 8 y la temperatura 5 son temperaturas saturadas. Con respecto al vapor, se utiliza esta expresión, pero aquí hay que tener en cuenta si es vapor sobrecalentado o saturado. H7, recordemos que es saturado, entonces, o sea, en este caso saturado porque es el vapor vivo, simplemente utilizaríamos la expresión y lo multiplicaríamos por su temperatura. ¿Ok? En cambio ya para H4,
aquí tendríamos que usar la temperatura de saturación, H4, acá, sería la temperatura de saturación del efecto 1, más el aumento del punto de ebullición del efecto 1, y acá sería la temperatura de saturación del efecto 2. ¿Ok? En este caso, la temperatura, acá está. Listo, entonces aquí sería vapor saturado y aquí estamos sumando esa pequeña cantidad que lo hace sobrecalentado. ¿Okay? Y por último, aquí determinamos cuántas son las temperaturas de saturación, utilizando, como ya les había mencionado, esta expresión. Digamos, la temperatura de saturación del segundo efecto sería esta que está acá, y la del primer efecto sería simplemente T4 menos el aumento del punto de ebullición. ¿Ok? Y bueno, acá ya sería, como les digo, tengo 20 ecuaciones. Balance de energía del efecto 1, balance de energía del efecto 2, balances de materia. Aquí son datos, digamos, datos que me da el ejercicio, X1, M1, X6, T1. ¿Ok? Y con eso ya directamente lo que hago es creo mi vector de variables iniciales y lo resuelvo. Y F sol doble efecto Z0. Ah, ok. No importé. Ok, me está diciendo que hay un pequeño problema. Y vamos a dejarla tal vez así por ahorita. Vamos a poner aquí T3. Ok. Ignorando esos pequeños errores todavía. Aquí, ¿verdad? Ya todos estos serían los resultados. O sea, digamos, aquí tendríamos 20 valores, ¿verdad? 20 valores. Del 1 al 8 son los flujos. O sea, 1, 2. Estos dos datos serían de flujos. Estos dos serían de las temperaturas. Estos 3 serían de las composiciones. Y este que está aquí vendría a ser el área que tienen, el área que los dos efectos tienen igual. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez esto después lo vayan a ver con el profe, pero tal vez me quería adelantar para que ya igual lo tengan en cuenta y lo puedan utilizar para resolver lo que es el ejercicio 3, que me parece que es la forma más fácil en vez de estar iterando. Ok. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, creo que eso sería todo por hoy.